En esta ocasión vamos a tratar el tema de la distribución de probabilidad hipergeométrica. La función de probabilidad hipergeométrica calcula la probabilidad de que en una muestra aleatoria de tamaño n elementos seleccionados sin reemplazo se obtengan x éxitos. Esta distribución de probabilidad se aplica si se cumplen las siguientes condiciones. En esta distribución se aplica cuando los intentos no son independientes y también la probabilidad de éxito cambia de un intento a otro. El hecho es que, como hemos dicho, cuando se seleccionan los elementos, se seleccionan sin reemplazo. Eso es lo que provoca que los intentos no son independientes y que por lo tanto la probabilidad de éxito cambia de un intento a otro. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos una caja donde tenemos 3 esferas, 2 esferas de color azul y una esfera de color rosa. Si seleccionamos al azar una esfera, ¿cuál es la probabilidad de obtener una esfera de color rosa? La probabilidad sería de 1 sobre 3, ya que hay una esfera de un total de 3. Ahora, supongamos que seleccionamos una esfera y sale de color azul. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga una esfera de color rosa? Pues en un segundo intento, ya que hemos descartado una esfera azul, ya solo queda una rosa y una azul. Entonces, la probabilidad de obtener una esfera de color rosa sería de 1/2. Vemos cómo, entonces, la probabilidad ha cambiado. Por lo tanto, con esto estamos diciendo que los intentos no son independientes, ya que el resultado que hayamos obtenido en el primer intento influye en el resultado del segundo intento. Y por lo tanto, la probabilidad de éxito cambia de un intento a otro. Bueno, entonces, si se cumplen esas dos condiciones, vamos a decir que se puede aplicar la distribución de probabilidad hipergeométrica. Tenemos aquí su definición. La función de probabilidad hipergeométrica, tenemos fx es igual a... Tenemos aquí 3 combinaciones. Enseguida veremos en qué consisten. Solo hay que recordar el tema de las combinaciones. Bueno, entonces tenemos fx, que representa la probabilidad de x éxitos en n intentos. N minúscula representa la cantidad de intentos, es decir, el tamaño de la muestra. N mayúscula es la cantidad de elementos que hay en la población. Y R es la cantidad de éxitos que hay en la población. Entonces aquí tenemos R, los éxitos que hay en la población, el valor de la variable X, tenemos N menos R, que es la cantidad de fracasos, ya que si restamos N, que es el tamaño de la población, menos los éxitos, nos quedan los fracasos que hay en la población. Estos son los fracasos que hay en la muestra, ya que si tenemos una muestra de tamaño N y nos interesan X éxitos, entonces N menos X es el número de fracasos que hay en la muestra. Y en el denominador tenemos N mayúscula, que es el número de elementos en la población, y N minúscula, que es el número de elementos que hay en la muestra, o el número de intentos. Veamos entonces cuáles son los componentes. Pero primero hay que decir que la función de probabilidad hipergeométrica está definida para los valores de x que están entre 0 y r, es decir, entre 0 y el número de éxitos que hay en la población. Ahora sí pasemos a ver las combinaciones que forman parte de la distribución de probabilidad hipergeométrica. Empezamos con el denominador. Tenemos las combinaciones de n mayúscula, es decir, el número de elementos en la población, tomados de n en n, que es el tamaño de la muestra. Esto significa la cantidad de formas en que se pueden seleccionar una muestra de tamaño n de una población de tamaño n. No es otra cosa que el número de formas en que se puede seleccionar una muestra de tamaño n. Luego,
En el numerador tenemos esta combinación. La combinación de R éxitos tomados de X en X, es decir, la cantidad de formas en que se pueden seleccionar X éxitos de un total de R éxitos que hay en la población. Y también tenemos esta combinación, donde hemos dicho que esto es los fracasos que hay en la población y esto es los fracasos que hay en la muestra. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos esta combinación, que representa la cantidad de formas en que se pueden seleccionar n-x fracasos de los n-r fracasos que hay en la población. Entonces, ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una gráfica donde en esta caja tenemos un total de 12 esferas. De esas 12 esferas, resulta que 5, 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos 5 esferas de color verde. Vamos a considerar a las esferas de color verde como éxito. Entonces R es igual a 5. Y las esferas de color rosa son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 esferas de color rosa que representan los fracasos. Entonces tenemos n, que es 12, menos r, que es 5, nos da 7. 7 esferas rosas que representan los fracasos. Ahora vamos a intentar responder a la siguiente pregunta. Suponga que se selecciona una muestra de tamaño 3. Es decir, vamos a elegir 3 esferas. 3 esferas cualesquiera, pueden ser estas 3, pueden ser estas 3, pueden ser estas 3. No importa. Aquí lo que nos interesa es la probabilidad de obtener una esfera que sea de color verde. Entonces vamos a ocupar la distribución de probabilidad hipergeométrica, que es la que tenemos aquí. Esta es la función de probabilidad hipergeométrica. Como hemos visto, se aplica esta probabilidad porque cuando elegimos 3 esferas, la probabilidad de obtener una esfera de color verde cambia en un siguiente intento. Tenemos entonces la combinación de R elementos tomados de X en X. Entonces, en este caso, R hemos dicho que es el número de éxitos que vale 5. Ponemos 5, X es 1 porque nos interesa una esfera de color verde. Ponemos entonces 1. Luego tenemos N menos R. N, que es 12, menos R, que vale 5, nos queda 7. Ponemos 7. Luego tenemos n minúscula menos x. N, que es el tamaño de la muestra, que es 3, menos x, que es 1, nos queda 2. Ponemos 2. Dividido por n, que es 12, entre n minúscula, que es 3. Entonces, ahora sí, aplicando las fórmulas de las combinaciones, nos queda 5, 5 factorial, sobre 1, 1 factorial, 5 menos 1 nos queda 4 factorial, luego tenemos 7, 7 factorial, 2, 2 factorial, 7 menos 2 es 5 factorial, enseguida 12 factorial, luego tenemos 3, 3 factorial, 3 menos 12 nos da 9 factorial. Realizamos las operaciones y al final nos va a quedar esta probabilidad. 0.4773. Esta es la probabilidad de obtener una esfera de color verde cuando elegimos una muestra de tamaño 3. Ahora, como hemos dicho, estamos trabajando con RKWord. Entonces, nos vamos a RKWord. Aquí vamos a crear la función de probabilidad hipergeométrica. Entonces, ya hemos dicho que n mayúscula es los elementos que hay en la población. N minúscula es el tamaño de la muestra, R el número de éxitos en la población y X es el número de éxitos cuya probabilidad nos interesa determinar. Entonces vamos a construir la función de probabilidad hipergeométrica. Primero escribimos un nombre. Yo le he puesto función.hipergeométrica. Tú le puedes dar cualquier nombre. Luego ponemos esta flecha para asignar la función. Escribimos function y entre paréntesis vamos a colocar los elementos que componen la fórmula de la función de probabilidad hipergeométrica. Necesitamos n,
que es el tamaño de la población, n minúscula, que es el tamaño de la muestra, r, que es el número de éxitos en la población, y x, que es el número de éxitos cuya probabilidad nos interesa determinar. Entonces, una vez que hemos escrito el nombre de la función, ahora abrimos una llave, enseguida escribimos print y entre paréntesis vamos a escribir la fórmula de la función de probabilidad hipergeométrica. Es decir, vamos a escribir esta fórmula que tenemos aquí. Estas combinaciones. Entonces nos queda la combinación R tomado de x en x. Vamos a escribirlo. Tenemos aquí que para la combinación se escribe choose y entre paréntesis ponemos R, x. Esto multiplicado por otra combinación. Esta otra combinación es n menos r. Vamos a poner aquí n menos r, coma, tenemos n minúscula menos x. Ponemos n minúscula menos x. Y ahora, todo esto está en el numerador. Es lo que tenemos aquí. Pero a su vez está dividido por esta otra combinación. Entonces lo que hacemos es poner todo esto entre paréntesis. Observa cómo aquí se abre el paréntesis y aquí se cierra ese paréntesis. Y lo dividimos por otra combinación. Esta combinación es n mayúscula tomando de n en n minúscula. Entonces ponemos choose, que es la función para la combinación, ponemos n mayúscula, coma, n minúscula. Y ahora sí, hemos terminado la fórmula. Toda esta fórmula observamos que está dentro de los paréntesis de la función print. Ya que hemos hecho eso, cerramos la llave. Y ahora podemos ejecutar este comando para que se cree la función. Seleccionamos desde función hasta donde cierra la llave, presionamos control enter y podemos observar que en el workspace que tenemos aquí, observa, tenemos fx, es decir, se ha creado la función con el nombre que le dimos, función hipergeométrica. Y ahora la podemos utilizar. Tenemos la función, vamos a escribir el nombre de la función, función.hipergeométrica y entre paréntesis sus argumentos. Podemos sustituir estas letras por los valores correspondientes o también podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a asignar los valores a n, también tenemos n minúscula, tenemos r y tenemos x. Vamos a trabajar con el ejemplo que tenemos en la presentación. Entonces, n es el tamaño de la población. Hemos dicho que tenemos n igual a 12, porque hay 12 esferas. Entonces ponemos aquí n, le asignamos el valor 12. Luego tenemos el tamaño de la muestra. Aquí hemos dicho que seleccionamos una muestra de tamaño 3. Entonces n minúscula vale 3. Enseguida r, que representa el número de éxitos que hay en la población. Hemos dicho que éxitos son las esferas de color verde. Entonces r es igual a 5. Hay 5 esferas verdes. Ponemos r, le asignamos el valor 5. Y por último x, que es el número de intentos. Aquí nos dice cuál es la probabilidad de obtener una esfera de color verde. Entonces nos interesa una esfera verde. Entonces x es igual a 1. Ponemos aquí x, le asignamos el valor 1. Y ya tenemos asignado los valores para todos los elementos que intervienen en la función de probabilidad hipergeométrica. Vamos a seleccionar todos estos renglones, presionamos control enter y vemos que se generan aquí en el workspace. Tenemos n, n minúscula, r y x. Y ahora aquí tenemos la función que ya la habíamos creado. Escribimos función.hipergeométrica y lo que va a hacer esta función es ejecutar la fórmula que tenemos aquí dentro de estos paréntesis. Simplemente nos ubicamos en esta parte, presionamos control enter y nos dice que la probabilidad de que obtengamos una esfera de color verde tomando una muestra de tamaño 3 es de 0.4772. Vamos a ver la presentación
y vemos que efectivamente fue lo que obtuvimos. La probabilidad es de 0.4773. Bueno, aquí ya está redondeado. Vemos que R nos arroja el valor de la probabilidad de manera más precisa. Entonces, hemos comprobado que llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, nuestra función que hemos creado en R sirve y funciona de manera adecuada. De hecho, podemos aplicarla para cualquier valor de R, X, N y N minúscula. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Supongamos que en vez de que me interese una esfera de color verde, vamos a preguntarle cuál es la probabilidad de que obtenga yo dos esferas de color verde de una muestra de tamaño 3. Entonces, el tamaño de la población sigue siendo igual, 12. El tamaño de la muestra es 3. El número de éxitos es 5. Pero ahora lo que me interesa es que X es igual a 2. Es decir, dos esferas de color verde. Por lo tanto, solo voy a actualizar esto. Me ubico en este renglón, presiono Control Enter y ahora a la variable X se le asignó el valor 2. Podemos comprobarlo aquí. Si le damos doble clic donde dice X, vemos que ahora su valor es 2. Bueno, ya que hemos cambiado el valor de X2, nuevamente nos vamos a la función de probabilidad hipergeométrica, la seleccionamos, presionamos Control Enter y nos da la nueva probabilidad. Nos dice que la probabilidad de obtener dos esferas de color verde de una muestra de tamaño 3 es de 0.3181. Bien, ahora continuamos con la presentación. Vamos a ver cómo obtener el valor esperado. El valor esperado se obtiene con la siguiente fórmula. Tenemos valor esperado de X es igual a mu, es decir, la media, que es igual a n multiplicado por R sobre n mayúscula. Lo tenemos aquí. Mu es igual a 3, que es el valor de n, multiplicado por R, que vale 5, dividido por n mayúscula, que vale 12. El resultado es 1.25. Es decir, que en promedio se espera que se obtengan 1.25 esferas de color verde. Pero vamos a hacerlo nosotros en R. Aquí en R ponemos valor esperado. Vamos a crear la función. Yo le he puesto valor.esperado.hyper. Y con la flecha le asignamos function y entre paréntesis los argumentos. Como podemos ver, los argumentos son n, r y n mayúscula. Entonces usamos n, r y n mayúscula. Abrimos una llave, escribimos print y dentro de print, entre paréntesis, escribimos la fórmula, que es n por r sobre n mayúscula. La ponemos aquí, n por r sobre n mayúscula. Y, por último, cerramos la llave. Vamos a ejecutar la función. Seleccionamos, presionamos Control Enter y ahora vemos que en el workspace se ha creado la función valor esperado hiper, que es el valor esperado de la función hipergeométrica. Ahora simplemente escribimos el nombre de la función, valor esperado.hyper, presionamos Control Enter y nos dice que el valor esperado es de 1.25. Nos vamos a la presentación y es lo que obtuvimos. El valor esperado es 1.25. Ahora, si la población es grande, se aplica esta otra fórmula. El valor esperado es igual a n multiplicado por la probabilidad de éxito. Bueno, ahora vamos a ver la varianza. La varianza se obtiene con esta otra fórmula. También vamos a hacer lo mismo en R. Vamos a introducir esta fórmula. Pero primero vamos a ver cómo se hace de manera manual. Simplemente sustituimos los valores. Tenemos que la varianza es igual a n que vale 3, r que vale 5, dividido por 12, que es el valor de n mayúscula, por 1 menos r que vale 5, dividido por n mayúscula que vale 12, por 12 menos n minúscula que vale 3, dividido por 12 menos 1. Y esto nos da igual a 0.60. Es decir, la varianza vale 0.60. Vamos a ver cómo se logra con R. Entonces, en R ponemos varianza. Vamos a crear la función para la varianza. Yo le puse por nombre varianza.hyper. Entonces, una vez que escribo el nombre, escribo la flecha de asignación, escribo function
y los argumentos para la varianza son n mayúscula, que es el tamaño de la población, n minúscula, que es el tamaño de la muestra, y r, que es el número de éxitos. Luego abrimos una llave, escribimos print, y dentro de los paréntesis vamos a escribir la fórmula de la varianza, que es esta. Primero tenemos n, entonces escribimos aquí n, aquí lo tenemos n, multiplicado por, aquí tenemos r sobre n mayúscula. Ponemos entonces aquí r sobre n mayúscula. Esto multiplicado por, tenemos 1 menos r sobre n mayúscula. Vamos a poner 1 menos r sobre n mayúscula. Esto multiplicado por, tenemos aquí un cociente que es n mayúscula menos n, entonces vamos a poner aquí entre paréntesis n mayúscula menos n minúscula dividido por, en el denominador tenemos n mayúscula menos 1, entonces ponemos n mayúscula menos 1, cerramos el paréntesis, cerramos este otro paréntesis, y ahora, como podemos observar, dentro de la función print tenemos la fórmula de la varianza. Ahora solo cerramos la llave y vamos a ejecutar. Seleccionamos desde varianza todo hasta donde cierra la llave. Presionamos control enter y vemos que se ha generado la función varianza.hyper. Entonces ya podemos utilizarla. Escribimos varianza.hyper, ponemos n mayúscula, n minúscula y r. Recordemos que estos valores ya han sido asignados arriba, donde n mayúscula vale 12, n minúscula vale 3 y r vale 5. Entonces estamos aquí, presionamos control enter y nos dice que la varianza es 0.5965, que redondeado es 0.60, que es lo que tenemos en la presentación. La varianza nos dice que es 0.60. Podemos ver cómo r es más preciso, ya que nos da un valor más exacto. Bueno, ahora que ya tenemos la varianza, hay que decir que si la población es de tamaño grande, entonces la varianza se calcula multiplicando n por p por 1 menos p. Es decir, n por la probabilidad de éxito multiplicado por la probabilidad de fracaso. Esta es la varianza que se utiliza para la distribución de probabilidad binomial. Bueno, ahora vamos a ver la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 60, que es 0.77. En R también se hace de manera fácil. Tenemos desviación estándar, punto hiper, le asignamos con esta flecha función y requiere los argumentos n mayúscula, n minúscula y r. Luego escribimos una llave, abrimos la llave, luego print y entre paréntesis escribimos sqrt, que es la función para la raíz cuadrada, y dentro de los paréntesis de sqrt escribimos nuevamente la fórmula de la varianza, que es esta que tenemos aquí. De hecho, si la selecciono, vamos a poder comprobar que es la misma fórmula que la de la varianza. Vemos que la varianza, su fórmula es esta, que es precisamente la que tenemos aquí, y que le estamos obteniendo la raíz cuadrada con la función sqrt. Bueno, ahora que ya hemos hecho esto, cerramos la llave, vamos a seleccionar todo, aquí, presionamos control enter, y se ha creado la función que se llama desviación estándar hiper. Lo tenemos aquí, desviación estándar hiper. Ahora, lo que vamos a hacer es ejecutar esta función. Escribimos desviación estándar hiper, n mayúscula, n minúscula, r. Nos ubicamos aquí, presionamos control enter y nos dice que la desviación estándar es 0.7723. Nos vamos a la presentación y vemos que efectivamente la desviación estándar es 0.77. Y de esta manera calculamos las probabilidades para la distribución de probabilidad hipergeométrica. Hemos visto cómo se calcula el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. Ahora veamos un ejemplo. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Dice, suponga que n vale 15, r, que es la cantidad de éxitos, es 4,
nos preguntan cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3 cuando el tamaño de la muestra es 10. Entonces tenemos n, r, x y n. Y nosotros en R ya habíamos creado la función de probabilidad hipergeométrica, que se llama precisamente función punto hipergeométrica. Entonces simplemente vamos a sustituir los valores. Nos dice que n vale 15. Entonces ponemos aquí, en vez de 12, ponemos 15. Enseguida tenemos que r vale 4. Entonces la cantidad de éxitos r lo cambiamos por 4. Enseguida tenemos que x es igual a 3. Entonces, aquí x lo cambiamos por 3. Y por último, n, que es el tamaño de la muestra, vale 10. Ponemos entonces aquí n igual a 10. Ahora seleccionamos estos 4 elementos, presionamos control enter y han sido actualizados los valores de n mayúscula, n minúscula, r y x. Y por lo tanto podemos ejecutar esta función. Función punto hipergeométrica con los argumentos n, n minúscula, r y x. Nos ubicamos en esta línea, presionamos control enter y nos dice que la probabilidad de obtener x igual a 3 de una muestra de tamaño 10, donde hay 4 éxitos en una población de tamaño 15, su probabilidad es de 0.4395. Supongamos que se trata nuevamente de esferas. Aquí diríamos que tenemos 15 esferas, de las cuales 4 son de color verde. Si seleccionamos una muestra de tamaño 10, la probabilidad de obtener 3 esferas de color verde es de 0.4395. O también lo podemos ver de la siguiente manera. Supongamos que un inspector realiza una supervisión de productos. Entonces, en una caja de 15 unidades, resulta que hay 4 elementos defectuosos. Entonces, si el inspector selecciona una muestra de 10 y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que encuentre 3 elementos defectuosos, entonces la probabilidad es de 0.4395. Es decir, hay un 43.95% de que el inspector encuentre 3 productos defectuosos si selecciona una muestra de 10, siendo que en la población hay 4 elementos defectuosos. Bueno, y con esto terminamos esta explicación de la distribución de probabilidad hipergeométrica. Nos faltó crear la tabla de distribución hipergeométrica. Simplemente lo que tendríamos que hacer es a x, manteniendo todo lo demás constante, n mayúscula, n minúscula y r, asignarle diferentes valores a x. Por ejemplo, aquí le podríamos asignar a x el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3 y el valor 4, porque recordemos que el máximo valor que puede adquirir x es 4. En este caso 4 porque tenemos esta condición. X solo puede estar entre 0 y el valor de r, es decir, el valor del número de éxitos. En este caso, el número de éxitos es 4. Por eso es que x solo puede tomar valores de 0 hasta 4.